vista estadístico. Pero cuando revisé la literatura, me encontré con la sorpresa. Ay, carajo. Me encontré con la sorpresa. Fue encontrar que de los 43, 27 eran mujeres. Y la verdad que eso ya era sorprendente. Pero más todavía me llamó la atención que la mayoría de los pacientes eran obesos o con sobrepeso importante. Entonces ha cambiado un poco ya, digamos, cuando he consultado otra bibliografía, me he dado cuenta que ya no es pues una novedad que la cirrosis sea más frecuente en la mujer, está apareciendo en todas las investigaciones de los últimos años. Y eso es lo que vemos en nuestra práctica diaria, ¿no? Especialmente en mujeres, ¿por qué? Porque gran número de damas, cuando llegan a la menopausia o van después de la menopausia, suelen subir de peso descontroladamente. Y eso de alguna manera favorece en los que están genéticamente predispuestos a ser no solamente obesidad y un hígado graso, sino evolucionar a lo que ahora se llama, le han cambiado el nombre también, ya no hablamos de hígado graso, hablamos de enfermedad esteatóxica, ¿no es cierto? Enfermedad esteatóxica, enfermedad esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Ese es el nombre actual. Ya no es esteatohepatitis no alcohólica. No. Ahora le voy a explicar un poco cómo ha cambiado la terminología. Desde el año 2023, del 23 y el 24, cambió el nombre ya definitivamente. Primero se sacó lo de alcohólico, porque tenía una connotación, digamos, discriminatoria o satanizadora de la paciente, ¿no? Decir, no alcohólica, no quería. Y luego cambiaron grasa, ya no se dice grasa, se dice esteatóxica. Muy bien. Y la otra cosa que me llamó la atención, como digo, además de ser más mujeres, ¿no es cierto? Y que la mayoría eran obesas. Entonces, cuando tú dices, ¿cuál es la causa principal de cirrosis en el mundo actualmente? Todos coinciden que es la obesidad o el sobrepeso. Por lo tanto, es tan importante ahora este problema que lo que antes se llamaba cirrosis criptogénica, porque no se sabía la causa, gran parte de esa cirrosis criptogénica que antes no teníamos un diagnóstico causal, ahora la mayoría de esas que antes llamábamos criptogénica tienen por causa el sobrepeso o la obesidad, sobre todo adicionados con diabetes mellitus de tipo 2, ¿no es cierto? O también obesos, simplemente obesos, ¿no? Y que hacen fibrosis hepática. Entonces ahora vamos a ver, todos esos temas los vamos a conversar hoy día y creo que valía la pena tener esta clase adicional, porque no se puede tratar este tema de tanta importancia en 10 minutos, pues, o en 15, ¿no? No, eso es irracional, yo no lo voy a aceptar eso. A última hora me dicen que hay que decir esto también. Digo, ¿cómo es posible que acuerden eso? No sé, este es un tema recontra importante. La primera causa de cirrosis en el mundo es ahora sobrepeso y obesidad. Y sobre todo con sobrepeso y obesidad con diabetes. Entonces, pues eso es algo muy importante. Ese es un punto. El otro punto es que la gran sorpresa, porque acabamos de publicar un artículo con un profesor que trabaja en el 2 de mayo, es un endocrinólogo muy, muy competente.
La diabetes, mejor dicho, la enfermedad hepática grasa asociada a, mejor dicho, enfermedad hepática grasa en pacientes delgados. Entonces dirán, ¿pero cómo? ¿No se decía que eran solamente en obesos? Pues no. Hemos publicado en la revista de Gastroenterología del Perú, en el primer número de este año, con el doctor Gonzalo Miranda, él y yo, hemos publicado un estudio de casos y controles de enfermedad hepática, esteatosis, factores de riesgo de esteatosis hepática metabólica con alta sospecha de fibrosis avanzada en pacientes delgados atendidos en el Hospital 2 de Mayo del 2012 al 2022. Lo acabamos de publicar, ha salido en abril este número de la revista, y para que vean que estamos, y hemos publicado el año 2000, en diciembre del 2023, otro estudio sobre hígado graso y relación con fibrosis avanzada, en diciembre exactamente, factores de riesgo de fibrosis avanzada en enfermedad esteatóxica asociada a disfunción metabólica en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2. Últimamente estamos trabajando con este doctor, es un profesor joven, y estamos trabajando el hígado graso, porque ahora es lo que está más de moda y tenemos que conocer un poco nuestra realidad para no depender permanentemente de información que viene de fuera. Bueno, yo creo que hay 15, me parece que son mayoría con eso, ¿verdad, Daniel de Rones? Sí, doctor, sí, somos mayoría. Entonces vamos a empezar. Creo que me tienes que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, doctor, todos pueden compartir pantalla, está habilitado. Quiero compartir pantalla. Acá está. A ver. Doctor, tiene que darle a la hora de compartir pantalla, compartir toda la pantalla. Cuando usted le dé clic ahí donde dice presentación. No me da, me dice selecciona una pantalla, compartir todavía no está activado, como no. Ajá, por ejemplo, audio y compartir. Algo estás haciendo que no me deja. Hago clic en compartir, pero está apagado, no está activada esa ventana. Porque tiene que darle clic a la ventana. Es por eso que es mejor donde dice pestañas, tiene que ver a la derecha, donde dice programa. Donde dice pestaña tiene que ir a la derecha, va a decir ventana. Ahí a la derecha. Seleccionar una pestaña para compartir, ¿no? Ajá, pero es mejor darle a toda la pantalla, que cuando está a la derecha de ventana. Ya. No. Pantalla completa. Ahora sí, ahora sí, ya está. ¿Se puede ver? No, doctor, no se ve. Ya, espérate. Entonces, doctor, ahí le envío una foto de cómo se debería ver, si no. Acá. Hace tiempo que no doy una clase cuando no genero yo el link. Entonces, a ver, compartir pantalla completa. Ajá, pantalla completa, doctor. Pero creo le envío una foto, doctor, en donde tiene que darle clic para que se vea. Le envío una foto a su WhatsApp. Ahora sí se puede ver. Ya se ve, ¿no? Sí, doctor. Ok. Muy bien. Vamos a empezar esto. Muy bien.
Vamos a hablar ahora durante toda la clase de la nueva denominación, de la que se conoce mundialmente. Han habido dos cambios. Uno en el 2020, que se quitó la palabra alcohólica en vez de decir hígado graso no alcohólico, se decía hígado graso, no se decía hígado graso no alcohólico, se dice enfermedad hepática grasa no alcohólica, enfermedad hepática grasa, y se quedó ahí. El 2020 se quitó alcohólica. Y el 2023 se quitó lo de grasa. Y ahora se dice, por ejemplo, es enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Y por eso que ahora esa es la denominación que se usa, y por eso les digo que es una preocupación mundial en términos de salud pública por su alta prevalencia a nivel mundial. Habitualmente, en algunos países como Estados Unidos, el 39% de su población es obesa. Y en el Perú, contra todo lo que ustedes puedan creer, en las personas de 15 a más años o adultos, el 39% tienen sobrepeso u obesidad. Pero al mismo tiempo tenemos 43% de nutrición infantil. ¿No? Es una cosa paradójica, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad. La denominación ahora de las siglas en inglés es MASLD. Es Metabolic Associated Steatohepatitis Liver Disease. Steatotic Liver Disease. Es una manifestación hepática del síndrome metabólico. O sea, y ahora se ha definido claramente que es una manifestación hepática del síndrome metabólico. Y por lo tanto, representa un gran factor de riesgo para la diabetes mellitus de tipo 2, para la dislipidemia y para la hipertensión arterial, que como ustedes saben son características del síndrome metabólico. La enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica es la nueva terminología que les acabo de mencionar. Fíjese usted que afecta a una tercera parte de la población adulta mundial, especialmente a diabéticos. La tercera parte de la población mundial calculen la tercera parte de 8,000 millones, bueno, un poco menos, porque es solamente adultos, podrán ser pues 4,000 millones de habitantes adultos en el mundo. La tercera parte es una barbaridad de gente. Más de 800 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso u obesidad y por lo tanto están susceptibles de tener hígado graso. Voy a hablar a veces hígado graso, pero ya saben cómo es la denominación actual. Sin embargo, hasta ahora no hay una terapia aprobada. O sea, se han hecho 20,000 cosas. Hay unas nuevas drogas que están usando, no tanto para el hígado de la esteatosis hepática, sino para bajar de peso, ¿no? Que se está dando, que son muy caras, que producen muchos efectos secundarios. Ya ha llegado al Perú, entonces, por ahora yo creo que eso no es una solución, porque el problema es que cuando dejas de tomar esa pastilla, vuelves a subir de peso en rebote, como pasa con todos los tratamientos que no tienen una sostenibilidad en el tiempo cuando uno baja de peso. Cuando regresas al original, después de bajar de peso, vuelves a subir. Incluso estamos observando ahora que los que se hacen cirugía bariátrica, después de 1, 2, 3 años, otra vez vuelven a engordar. Porque si bien es verdad, tienen un estómago más pequeño, pero comen más veces. Y comen, digamos, lo más importante que se ha podido encontrar no es tanto comer grasas saturadas, sobre todo grasas saturadas, sino, digamos, fructuosas, o sea, dulces, azúcares. Eso es importante, pero más importante que eso es el aumento o el exceso de la ingestión de calorías. Eso es lo más importante, porque ese exceso de ingestión de calorías, sea con fructosa o sea con grasas saturadas, se transforma en una grasa que se acumula en las vísceras. Y entonces estas personas tienen una cintura abdominal por encima de lo normal. Por eso es que ahora ya no se habla tanto del índice de masa corporal como una expresión de sobrepeso u obesidad. Se sigue mencionando, pero es mucho más importante el tamaño
sea, el tamaño o la medida de la circunferencia abdominal. Entonces, esta elevada prevalencia de la enfermedad ha sido fundamentalmente alimentada o inducida. ¿Por qué? Por un rápido aumento de la conducta sedentaria. Ahora el ser humano en el mundo vive más rápido, sin embargo, hace menos ejercicio, por bajos niveles de actividad física, es sedentaria, y exceso de ingestas calóricas, más que de grasas o de azúcar, ingesta calórica, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces se suspende el azúcar en la comida, se suspende la grasa saturada, pero se comen otros alimentos que también generan una gran cantidad de calorías. Eso tiene el mismo efecto porque esas calorías en exceso se transforman en grasa que se acumulan en el tejido visceral, o sea, en las vísceras, o sea, en el abdomen. Así van a ver ustedes personas de cuerpo, de brazos delgados, piernas delgadas, pero sin embargo el abdomen está aumentado, ¿no? Entonces eso es importante. El MASLD, entonces representa la manifestación hepática de un desorden multisistémico, que es heterogéneo en sus causas subyacentes y también es diferente en su presentación, en su curso y en los resultados que se obtienen. Por eso, un experto de opinión lo puede decir que es una nueva definición para la disfunción metabólica asociada a la enfermedad de hígado graso, ¿no? Un International Expert Consensus, o sea, es un consenso internacional que esta es la del año 2020, cuando se quitó la palabra alcohólica, pero se dejó la palabra grasa, ¿no? Ahora vamos a ver en los conceptos claves que les voy a mencionar, prácticamente hace una descripción panorámica de diferentes factores que están participando en el problema de la formación de grasa o acumulación de grasa en el hígado. Por ejemplo, esta acumulación resulta de un desbalance entre el depósito de grasa y la remoción de lípidos. Y esto está impulsada por la síntesis hepática de triglicéridos. Cuando el paciente tiene un sobrepeso o una obesidad, generalmente responde su organismo con una resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina se traduce que en vez de metabolizar los hidrocarbonados o los azúcares en glucógeno, que es una fuente calórica o de energía de reserva y lo acumula dentro del hígado, lo transforma en triglicéridos. Y entonces el hígado, la célula hepática se llena de triglicéridos. Y eso es lo que nosotros llamamos después esteatosis, ¿no es cierto? Otro punto es que esta esteatosis hepática definitivamente es producto del metabolismo alterado de los lípidos hepáticos, lo que les acabo de mencionar. Y por lo tanto ahí lo más importante es la resistencia a la insulina y el incremento del influjo de los ácidos, el incremento del influjo de los ácidos grasos libres en el hígado. O sea, los ácidos grasos libres tienen una gran importancia en la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, la dieta, fíjense ustedes, tengan mucho cuidado con esto porque la gente dice, no comas grasa, no tomes azúcar, pero no te habla del peso. Y lo más importante que hay en este momento para el tratamiento, para reducir la fibrosis hepática e incluso para revertir la cirrosis hepática de estos pacientes en fase temprana, es reducir el peso. ¿No es cierto? O sea, eso es lo más importante. No es no comer grasas o no tomar azúcares, es no tomar exceso calórico, que es diferente a lo otro, ¿no es cierto? Entonces eso es importante. Quiero que se quede grabado en ustedes, porque acá están viendo, en rojo lo he puesto, exceso de calorías ingeridas. Ese es el concepto que tenemos que meternos en la cabeza para transmitirle al paciente, porque al paciente tú le dices, no coma grasas y no coma azúcar, pero no le dices, no, baja las calorías de tu alimentación. ¿No? Porque cree que no comiendo grasas y no comiendo azúcar, pero no bajando de peso se va a resolver el problema. No es verdad eso es falso. Por lo tanto, la función del tejido adiposo alterado, porque ya está alterado, también interviene una disbiosis como consecuencia de alteración de la microbiota intestinal, ¿no es cierto?,
que se debe hasta de la forma más simple como cambiar la dieta alimenticia. El cambio de dieta alimenticia altera la microbiota intestinal. La ingestión de antibióticos altera la microbiota intestinal. Entonces, eso se llama disbiosis y eso tiene una influencia para el metabolismo de los lípidos. Son cosas que estamos aprendiendo ahora, ¿no es cierto? Entonces, y además de todo esto, también influyen los factores genéticos, ¿no? Que se hayan identificado hace muy poco tiempo. Otro concepto clave es el hígado graso progresa a esteatohepatitis. O sea, una cosa es el MASLAT, que es el hígado graso, por decirlo así, en seco, y otra cosa es la esteatohepatitis. El hígado graso es simplemente acúmulo de grasa en la célula hepática. Pero cuando hablamos de esteatohepatitis, ya tiene un componente adicional que es una reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Y aquí ya entran otros factores, otros mecanismos que están todavía en proceso de investigación. No tenemos muy claro todavía cómo actúan diferentes mecanismos enzimáticos y de otras sustancias inflamatorias y proinflamatorias para que esa reacción grasa del hígado se acompañe de un proceso inflamatorio que finalmente lo va a llevar a la esteatohepatitis. Entonces la inflamación en el hígado se dispara, ¿por quién? Por la producción de citoquinas proinflamatorias, por las quemoquinas de los adipocitos, que los adipocitos también producen quemoquinas, los macrófagos hepáticos, como las células de Kupffer, por ejemplo, hepatocitos cargados de lípidos. Todos esos factores van a promover la activación de las células estrelladas del hígado, que finalmente son los responsables de la fibrogénesis hepática. Fíjense ustedes cuántos elementos han participado para llegar a la fibrogénesis hepática. Entonces el MASH ya no se dice NASH, antes se decía NASH, Non-Alcoholic Steatohepatitis. Ahora se dice MASH, Metabolic Associated Steatosis hepática. Steatosis hepática. Es una enfermedad común del hígado que está asociada con progresión a cirrosis y eventualmente carcinoma hepático. Por lo tanto, es importante no solo descubrir drogas, eso siempre es el camino aparentemente más fácil. Lo importante es crear conciencia de las personas para que hagan dos cosas muy sencillas, probablemente las cosas más baratas, pero definitivamente las más difíciles de cumplir. Tienes que cambiar tu estilo de vida basado principalmente en alimentarte adecuadamente y bajando de peso, y segundo, haciendo ejercicio. Con esas dos cosas sencillas es lo único, como vamos a ver más tardecito, que se ha demostrado a nivel mundial que se puede conseguir resultados extraordinarios. Y uno dice, entonces, ¿por qué tanto problema? Yo les invito, cuando dentro de poco sean ustedes médicos, van a ver qué difícil es que una persona, en este país sobre todo, donde es la capital mundial de la gastronomía, difícil que haga dieta. Te hará dieta un mes, 2, excepcionalmente 3. Al cuarto mes nos manda el diablo y dice, yo como lo que me gusta y se acabó. Es muy difícil, no se imaginan lo difícil que es. Muy bien. Otro concepto clave es la pérdida de peso. Aquí está, miren qué importante es. Es la vía más efectiva para promover la remoción de la grasa hepática. La mejor forma de eliminar la grasa del hígado es la pérdida de peso. Y acá tenemos cifras que están respaldadas por investigaciones en diferentes partes del mundo. Si tú pierdes el 7 al 10% de tu peso, puede ser en un mes, en 2 o en 3, esta disminución de peso se va a asociar a una reducción de la grasa hepática, eventualmente a la remisión del MASH, o sea, de una esteatohepatitis, y a la reducción de la fibrosis. Miren ustedes el impacto, y esto está demostrado, no es una especulación científica. El problema es a ver quién es el médico así que tiene la capacidad de hacer que el paciente se ponga en dieta 6 meses o un año. Bien difícil, es bien difícil. Esa es la realidad. Porque si no, ya estaría resuelto el problema. La gente lo que está esperando, los gordos especialmente, es que salga la pastillita mágica, la tomo
y como lo que me da la gana y bajo de peso. No, eso va a estar muy difícil. Vayan haciéndose la idea que eso va a estar bien difícil. Entonces, pues, miren ustedes otros estudios que se han hecho en los pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica, que la disminución de peso por cirugía bariátrica puede representar en el 80% de los pacientes la remisión de la esteatohepatitis. La remisión de la esteatohepatitis en el término de un año. ¿Se imaginan lo importante que es esto? ¿No? Okay, o sea, sí hay formas, pero ¿cuántas personas en el mundo se pueden hacer una cirugía bariátrica? O sea, no es una solución inteligente porque la solución que es para un grupo, para una élite, no es una buena solución. ¿El trasplante hepático cura la cirrosis? Sí, pues, ¿cuántos se hacen el trasplante hepático? Perú tiene más de 300,000 cirróticos y no hay, a las justas hay 300 y un poco más de trasplantes hepáticos en 15 años. O sea, no es una solución. Desde el punto de vista de la salud pública, no es una solución. Entonces, pues, lo más importante para el tratamiento de esta enfermedad es el cambio del estilo de vida. El cambio del estilo de vida es lo que les acabo de decir. Una dieta saludable que tenga como principal objetivo la reducción de peso y el ejercicio regulado, ¿no es cierto?, controlado para ayudar a la pérdida de peso producto de la dieta. Una dieta sola, sin ejercicio, es mucho más difícil de bajar de peso que una dieta con ejercicio. Son cosas muy sencillas, muy fáciles y muy baratas, pero son dificilísimos de aplicar en el tiempo. Ahora vamos a ver un poco de generalidades para que ustedes entren en el escenario del mundo de la enfermedad hepática grasa. El tejido adiposo, en términos generales, es el lugar sistémico que está diseñado para almacenar energía en forma de triglicéridos. O sea, el triglicérido, cuando se transforma en la principal grasa del organismo, en alguna forma, en el obeso sobre todo, va a reemplazar al glucógeno, que en realidad es la fuente energética que se almacena normalmente en personas con peso normal. Entonces, el MALS, o sea, la enfermedad metabólica esteatóxica de hígado, ¿no es cierto? En las formas más severas, no puede llegar a la cirrosis, pero tiene un amplio espectro de presentación. Desde formas muy simples, que es una esteatosis simple, a las formas más avanzadas, que es una esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, que ahora se llama MASH, y que puede progresar. Al final vamos a ver quiénes progresan y quiénes no progresan y por qué. A cirrosis o cáncer de hígado. Ese es un poco el final de esta historia. El distintivo de MASH es la acumulación de triglicéridos en el citoplasma de los hepatocitos, que reemplaza al glucógeno, vuelvo a repetirlo. Y esto se origina por un desbalance entre la adquisición de lípidos, es decir, captación de ácidos grasos, y la lipogénesis de novo y la remoción. Cuando hay un desequilibrio entre lo que tú sintetizas y lo que tú oxidas y eliminas, entonces se produce el aumento de peso en base a grasa que en forma de triglicéridos fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo se eliminan los ácidos? Se elimina como un componente de una partícula que nosotros con frecuencia lo vemos en los análisis que le pedimos de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL y VLDL, o sea, lipoproteínas de muy baja densidad. No le paramos bola a esa famosa VLDL, no le damos importancia, pero es importante en los pacientes con obesidad, porque es una forma como el organismo trata de liberarse de la grasa que tiene en exceso. Entonces el MASH, que es la forma, digamos, inflamatoria severa que genera fibrosis, está caracterizada por 4 conceptos: esteatosis, inflamación hepática, balonamiento celular y variados grados de fibrosis. Cuando nosotros decimos que un paciente tiene MASH, estamos implícitamente diciendo que tiene algún grado de fibrosis. Y la fibrosis es el prólogo de la cirrosis. Entonces, pues, tenemos que actuar en consecuencia.
Por ejemplo, en autopsias seriadas se demostró, ¿no es cierto?, que la obesidad está asociada a un incremento del riesgo relativo para cirrosis en 6 veces significada. Traduciéndolo eso de otra manera o hablando de otra manera, los obesos con esteatosis, solo con esteatosis, tienen 6 veces más posibilidades, ¿no es cierto?, de cirrosis que los que no tienen esteatosis. Entonces ya está probado eso. Igualmente, la obesidad es frecuentemente acompañada por el síndrome metabólico, claro, porque los obesos generalmente tienen mayor frecuencia de diabetes mellitus de tipo 2, tienen mayor frecuencia de retención de grasa hepática, tienen mayor frecuencia de hipertensión arterial, ¿no es cierto? Y tienen mayor frecuencia de diabetes mellitus, porque cuando uno sube de peso al llegar al sobrepeso y sobre todo la obesidad, automáticamente el organismo responde con una resistencia a la insulina. Entonces, cuando el síndrome metabólico y el estado inflamatorio se vuelven más severos, entonces estamos en la situación de un riesgo aumentado de daño hepático mucho más severo que cuando no hay inflamación. Cuando ustedes vean un obeso que tiene transaminasas altas, no esperen 500, 600, no. Pueden tener 120, 130 de TGP o TGO, entonces preocúpense porque ese paciente probablemente ya no solamente tiene una esteatosis, sino ya tiene una esteatosis más inflamación. Y eso ya se llama esteatohepatitis. Y eso es el preámbulo de una fibrosis que llegará pronto. Este síndrome metabólico, es exacerbado, ¿por qué? Por exposición concomitante a otros agentes hepatotóxicos. Por ejemplo, yo he visto pacientes que han hecho formas severas agudas de hepatitis aguda ictérica, obesos que un día celebraron, me acuerdo mucho de un paciente que era obeso, ¿no?, de una buena talla, y celebró su cumpleaños 3 días, se pegó una bomba pues así tremenda, y al tercer día estaba ictérico y con un problema, con cierto grado de encefalopatía hepática. Entonces, cuando revisamos la cosa al final, este era un paciente que tenía esteatohepatitis por la obesidad y se le añadió el exceso de alcohol en muy corto tiempo. No es frecuente, o mejor dicho, no es infrecuente que en la práctica veamos pacientes que hacen formas agudas de hepatitis, entre comillas, en obesos que han ingerido una cantidad excesiva de alcohol. Esos pueden ser no una hepatitis alcohólica, sino el alcohol como hepatotóxico que genera una respuesta inflamatoria aguda adicional a la que ya tenía el obeso por la grasa. Eso es importante, esa combinación es terrible y en algunos casos puede ser hasta fatal, ¿no? También eso pasa con algunas otras causas, como un virus. Un obeso con esteatosis o con esteatohepatitis, que haga una hepatitis B, ¿no es cierto? O que le pongan anestesia con alotano, puede ser una esteatohepatitis aguda, ¿no? O sea, severa. Hay que tener mucho cuidado los obesos con determinados medicamentos, con el alcohol, ¿no es cierto? Y con la alimentación. Por lo tanto, pues, la obesidad definitivamente se ha comprobado que es un factor predictivo independiente para cáncer de hígado en cirrosis alcohólica. La obesidad. Eso significa que los alcohólicos obesos tienen más riesgo, 3 veces más riesgo de cáncer de hígado que los alcohólicos no obesos. Entonces, con un índice de confianza de 95%. La referencia está ahí. Y más notoriamente en cirrosis criptogénica. ¿Cuál es la cirrosis criptogénica? Lo que les dije al principio. Pacientes que hacen hígado, o sea, una enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, ¿no es cierto? Cuya causa es la obesidad. Entonces tiene 11 veces más riesgo de hacer cirrosis que los pacientes que no son obesos. Entonces, pues, la obesidad es un problema mundial. También la obesidad incrementa la severidad de daño hepático en muchos pacientes. Por ejemplo, veíamos con mucha preocupación pacientes con hepatitis crónica C obesos
respondían mal al interferón y a la ribavirina antes, cuando no tenemos los tratamientos modernos. Igualmente la enfermedad hepática inducida por toxinas y la enfermedad hepática alcohólica. En todos esos casos, la respuesta al tratamiento es mucho peor que cuando no están obesos. También la obesidad incrementa el riesgo de insuficiencia hepática fulminante por alotano, que es un anestésico, ¿no? Y otros agentes anestésicos. Todas estas cosas están porque tienen de base estas drogas hepatotóxicas, tienen de base no un hígado sano, sino un hígado ya enfermo por esta hepatitis o por esta inflamación hepática generada por la grasa. Otra cosa que hemos visto también, que el sobrepeso y obesidad es un factor de riesgo independiente para fibrosis hepática. ¿En quién? En ASH. ASH es la Alcoholic Steatohepatitis, o sea, la hepatitis alcohólica y en hepatitis crónica C. Pacientes con hepatitis alcohólica o hepatitis crónica C tienen mucho más riesgo de fibrosis y cirrosis hepática. Y por otro lado, en la cirrosis establecida, el sobrepeso y la obesidad aumenta significativamente la mortalidad. Escuchen bien, la mortalidad solo por tener sobrepeso u obesidad en cirróticos, el score Child-Pugh independientemente del Child-Pugh y de la edad. En otras palabras, un paciente puede tener un Child-Pugh de 5, o sea, un Child-Pugh A, y se pega una bomba o es obeso, ese paciente tiene más riesgo de hacer una hepatitis fulminante o una hepatitis severa que un paciente que no tiene esos antecedentes. Y finalmente, la obesidad es la causa de la mayoría de lo que se llamaba antes cirrosis criptogénica, que es lo que yo encontré en esta pequeña investigación que hicimos el año 2020, ¿no? Con cirróticos en fase compensada, y que fue una sorpresa para mí, pero ya hace un buen tiempo. Entonces, este es un esquema, después lo voy a volver a decir, sobre cuáles son las características del síndrome metabólico. Triglicéridos altos, HDL bajo, menos de 40 en el hombre, menos de 50 en la mujer, presión arterial mayor de 135/85, glicemia en ayunas mayor de 100 o prediabetes, y la obesidad, la cintura abdominal, ahora se ha reducido el tamaño en el hombre. Ahora se habla de 94 centímetros en el hombre y de 80 en la mujer. El que tiene más de 94 en el hombre y más de 80 en la mujer está incluida como un signo del síndrome metabólico. Miren la cantidad de drogas que pueden producir MASH, o sea, esteatohepatitis, ¿no es cierto? Asociada, en este caso, a drogas tóxicas. Desde los citotóxicos, antibióticos como puromicina, tetraciclina, otras drogas que se usan con frecuencia, amiodarona, cumadín, estrógeno, glucocorticoides que se usa tanto. La misma nutrición parenteral. Pero también hay errores del metabolismo que pueden condicionar o favorecer las situaciones para provocar un MASH severo. Recuerden que MASH es esteatohepatitis. Un MASH severo cuando se nace con estos errores metabólicos. La galactosemia, enfermedad de almacenamiento de glicógeno, homocistinuria, tirosinemia, y desórdenes metabólicos adquiridos. Y en primer lugar, la diabetes mellitus de tipo 2, la lipodistrofia, la enfermedad inflamatoria intestinal, el bypass renal, el Kwashiorkor y marasmo y la obesidad. O sea, todos estos grupos de problemas o de causas son relacionadas de todas maneras. Vamos a ver un poco de la parte epidemiológica. Por ejemplo, la incidencia. No se conoce con precisión la verdadera incidencia del MASH, ¿no? Pero sin embargo, hay algunos estudios que han usado algunos criterios, como este, por ejemplo, hecho en Japón, en el que tomaron como criterio del MASH ALT, o sea, la transaminasa glutámico pirúvica, ¿no? Y encontraron en Japón 31 por 1000 personas por año era la incidencia de una forma inflamatoria del hígado graso. En otro estudio en Japón, en personas que acudieron para descarte de problemas o para un control de la persona sana, ¿no es cierto? Reportaron 308 casos de MASH,
de personas que se creían sanas, entre 3.147 que no lo tenían en una evaluación basal durante un seguimiento de 414 días. Esto representa un estimado del 10% anual en las personas que tenían, digamos, este chequeo de personas sanas con sobrepeso, generalmente. En un estudio de autopsias que es bien importante, de 351 sujetos que fallecieron no por una enfermedad alcohólica, sino así por diferentes causas, encontraron MASH en 2.7% de individuos delgados y 18.5% en pacientes obesos. La prevalencia de la enfermedad, ¿no? Esta enfermedad tiene una prevalencia bastante importante en la población general y puede afectar cualquier grupo de edad o cualquier grupo étnico. No respeta nada de la edad ni esto, ¿no? Obviamente es más frecuente en los adultos. Entonces, un estudio en Estados Unidos, por ejemplo, encontró que el 34% de la población adulta general tiene excesiva acumulación de grasa en el hígado. Esta alta prevalencia que se encontró en Estados Unidos se relacionó a la prevalencia de la obesidad, de la diabetes mellitus de tipo 2 y del síndrome metabólico en general. La más alta prevalencia está entre 40 y 49 años de edad, que generalmente es la edad en que, sobre todo las damas, pueden entrar en el proceso de postmenopáusico, ¿no? En la menopausia. El más por ultrasonografía o por tomografía se encontró entre 16 y 23%. El método de imágenes más utilizado para el diagnóstico temprano de la estatosis hepática es la ecografía, o sea, la ultrasonografía. La tomografía para un diagnóstico inicial de estatosis yo no lo recomiendo porque eso tiene muchas complicaciones que ya creo que lo mencioné en clase por la cantidad enorme de radiación que nos introduce en el cuerpo. En estudios post-mortem encontraron más en el 15 al 40% y MASH entre 2 y 5%. Estoy hablando de pacientes que fallecen por otras causas, no necesariamente por causas hepáticas. En países occidentales está entre 20 y 30%, imagínense, ¿no? La enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. En países asiáticos, 15%. En niños con sobrepeso u obesidad, 3.6%. En algunas poblaciones especiales, como los obesos, sobre todo los obesos con diabetes mellitus tipo 2, puede llegar entre 90 y 100% de los pacientes pueden tener estatosis metabólica, digamos, crónica, por decirlo. En pacientes con diabetes mellitus de tipo 2, obviamente la prevalencia es mucho más alta, ¿no? Puede llegar de 10% en algunas poblaciones a 75%. En aquellos con hiperlipidemia es de 20 a 35%. No se pida ahora colesterol, triglicéridos por pedir. ¿Qué nos interesa de esas pruebas de lípidos? Dos cosas fundamentalmente. No el colesterol total. Uno es el HDL, ¿no es cierto? Que ya tenemos parámetros muy establecidos tanto para los hombres como para las mujeres. En los hombres menos de 40 miligramos por decilitro y en las mujeres menos de 50 miligramos por decilitro. Los triglicéridos más de 150 o que estén tomando tratamiento para triglicéridos. También ese es un criterio, ¿no es cierto? Y glicemia más de 100 en ayunas o en un factor en la prueba de la glicemia postprandial de 2 horas, más de 140, entre 140 y 190. Todos esos son factores de riesgo que debemos tener como prueba previa en cualquier paciente con sobrepeso u obesidad. Y en pacientes con cirrosis es de 3%. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es un estudio del año 2013, 2010. Lo que yo he visto el año 2020 es, como les repito, 26 o 27 de 43 pacientes, que es mucho más del 10%, mucho más. El 3%, perdón. Entonces, pues,
La prevalencia es mucho más alta en poblaciones especiales. Ya hemos dicho obesos, diabéticos, tipo 2. En pacientes, una cosa es pacientes con enzimas hepáticas crónicamente elevadas. En la práctica también encontramos personas generalmente con sobrepeso, no necesariamente con obesidad, que tienen permanentemente transaminasas elevadas. Esas transaminasas elevadas, a veces, como no están muy elevadas, tienen, por decirte, 80, 90, etcétera, muchas veces no le dan importancia. Yo creo que sí hay que darle importancia ahora, porque nunca vamos a esperar en una enfermedad hepática de grasa cifras de 400, 800, ¿no? Eso yo no he visto por lo menos. En niños, 2.6%. En niños obesos puede llegar hasta 52% la prevalencia de esta enfermedad. En un estudio en Japón, en adultos sanos utilizando ultrasonografía, encontraron 29% de MASLD. La historia natural de esta enfermedad es también importante. Ya conocemos bastantes cosas que pasaron hace 20 años o 30. La verdad que estábamos bien desorientados en cómo se producía este problema y no le dábamos la importancia que tiene. Ahora es una enfermedad que está, digamos, en la agenda mundial de la salud, definitivamente. Entonces, vamos a recurrir a algunos estudios que se hicieron. En 132 pacientes seguidos durante un periodo de 10 años, un tiempo muy importante, ¿no? La variable tiempo en el seguimiento de pacientes de este tipo es extremadamente importante para tener conclusiones que nos digan por dónde va la cosa. En este estudio, el 25% de los pacientes que tenían MASLD, o sea enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, progresaron a cirrosis, el 25%. El 12% de los pacientes, de esos 132, en esos 10 años, murieron de una causa hepática, probablemente cirrosis o cáncer de hígado. Los factores que implican riesgo en ese estudio fue la edad mayor de 40 años, el índice de masa corporal mayor de 40 kilos por metro cuadrado, el ratio TGO-TGP mayor de 1, igualito que en la enfermedad hepática alcohólica, en el que TGO está más alto que TGP, la coexistencia de diabetes mellitus o la hiperlipidemia expresada por el HDL, o sea, la lipoproteína de alta densidad, ¿no es cierto? Y los triglicéridos. No es tan importante el colesterol en este problema. Entonces, MASH, que es la gran preocupación que tenemos ahora en los pacientes obesos cuando los vemos, es una combinación de esteatosis, infiltración por mononucleares o polimorfonucleares o ambos, balonamiento de los hepatocitos, necrosis focal, que se conoce como esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. La mayoría de estos pacientes que diagnosticamos de MASH tienen algún grado de fibrosis. Y la fibrosis es el fantasma que nos asusta y nos preocupa porque es el paso previo a la cirrosis. Ahora tenemos un método de ultrasonográfico que ha sido correlacionado con la biopsia para ver el grado de componente fibrótico. Así muchas veces una ecosonografía te va a responder el ecografista, tiene un F2 o F3, ¿no es cierto?, de la escala, ¿cómo se llama? Metrovic, una cosa, ahorita no me acuerdo bien, ya. Entonces ya está eso correlacionado con la parte histológica. De manera que cuando te dicen F4, definitivamente es cirrosis. Con la escala Metavir. O sea, la escala Metavir es una escala que se usa en patología para calificar los diferentes grados de fibrosis. Ya la ecografía, la ultrasonografía, la ecosonografía, ¿no es cierto? Nos permite ya detectar con mucha seguridad los que tienen 0 o F1, o sea, no tienen fibrosis, y los que tienen F4. También F3, depende del equipo que tenga el ecografista, también podemos diagnosticar
hasta F3, que es la fibrosis avanzada. F4 ya es cirrosis. Seguimos. Muy bien. Sin embargo, es interesante cómo los patólogos han clasificado a la esteatosis hepática. Tenemos que saber. Entonces hay un subtipo 1, es esteatosis solo. Solamente vamos a ver vesículas de grasa, de triglicéridos. Subtipo 2, estatosis con inflamación, pero uno es una inflamación específica. El subtipo 3 es una estatosis con o sin inflamación, pero ya tiene otro componente histológico que es el balonamiento de los hepatocitos. Y el subtipo 4 es estatosis con o sin inflamación, pero ya tiene hialina de Mallory o fibrosis pericelular. Este es un estadio precirrótico sin ninguna duda. Y acá tienen imágenes. Este, por ejemplo, es un hígado graso simple y vemos las vesículas de grasa distribuidas no muy abundantes. Acá ya tenemos un MASH, pero es un MASH actual. Miren la cantidad de grasa que tiene el hígado, pero todavía no hay fibrosis. Acá ya tenemos un MASH con puentes de fibrosis. Miren ustedes, estos son puentes de fibrosis y acá ya es un MASH con cirrosis. Si esto le hiciéramos una ecografía a esto que estoy señalando con el mouse, diríamos que es un F3, ¿no? Y este ya es un F4, porque acá ya vemos, como hemos visto en la otra clase, los nódulos que están rodeados de fibrosis. Entonces, esta es la evolución histológica que se correlaciona con lo que encontramos en la clínica con respecto a los factores, a los, digamos, a los diagnósticos que se hacen por imágenes y también lo que vemos en las biopsias, si hacemos biopsia, o en las pruebas hepáticas, el F4, el APRI y varias pruebas que hay para medir el grado de fibrosis. Lo que nos interesa en una ultrasonografía o un fibroscan que se hace ahora, yo uso más ultrasonografía, o sea, la ecosonografía, porque es un poco más barata, ¿no? El fibroscan es mucho más caro. Y entonces, y me da el mismo resultado. Entonces, no hay diferencia mayormente entre los dos. Y entonces, eso, ¿qué buscamos ahí? Buscamos fibrosis. ¿Qué mide? ¿Qué busca la ecosonografía? El endurecimiento del parénquima hepático, la rigidez del parénquima hepático. Esa rigidez expresa fibrosis, igual cuando le haces el examen clínico. Normalmente el borde del hígado es agudo. Cuando tú encuentras un hígado romo, pero al mismo tiempo encuentras aumento de la consistencia del hígado, tienes que sospechar fibrosis. Pero cuando encuentras el borde hepático romo, pero la superficie es de consistencia, digamos, como si fuera una pelota de jeve, no hay un aumento de consistencia, entonces dices que es simplemente una esteatosis. Eso lo vemos a cada rato en la clínica práctica. Pacientes obesos que tienen un hígado grande, pero que todavía no están con el aumento de consistencia. Cuando aumenta la consistencia y cuando ya tiene irregularidad en la superficie hepática del examen clínico, entonces estamos ya probablemente al inicio de una cirrosis. Ya no solamente es fibrosis, cuando ya hay nodulación, irregularidad en la superficie hepática, ya esos son nódulos que están expresando cirrosis. Esas son cosas que hay que aprender, porque así vamos a llegar a esto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la fisiopatología, que es muy interesante, nos dice que el modelo antes primero hubo un golpe, después hubo una teoría de 2 golpes. Ahora ya hablamos del modelo multigolpe. Es decir, que hay varios fenómenos que se van produciendo sucesivamente en el hígado, desde el punto de vista enzimático y bioquímico, que van a ir poco a poco condicionando la inflamación hepática, la infiltración de polimorfonucleares, etc. Y por otro lado, el desarrollo de fibrosis. Son 2 aspectos que nos van a ir condicionando la fibrosis hepática, que es lo que más tememos encontrar. Esta fisiopatología, que antes se llamaba NASH y ahora se llama MASH, se usa en reemplazo del modelo de 2 golpes. Ahora hay hasta 3 golpes. En esta nueva concepción,
que tenemos de la fisiopatología del MASH, porque el MASH es el que nos interesa, ¿no? Hay varios hechos que permiten comprender la complejidad de la génesis del MASH. Y estos se pueden agrupar de la siguiente manera. 1. Disfunción del tejido adiposo y aumento del flujo de los ácidos grasos libres al hígado. O sea, es la primera alteración que observamos. La segunda, captación excesiva de ácidos grasos libres por el hígado. Captación excesiva de ácidos grasos libres por el hígado. Tercero, defectos en la producción y procesamiento de los lípidos hepáticos. Y el cuarto, defectos en el aclaramiento de los lípidos, que es una cosa importante que decíamos al principio, cuando hay un desbalance entre lo que se produce y lo que se elimina o se oxida. Acá vemos defectos. Y esto ya no solo depende de un solo factor. Aquí hay factores genéticos. Aquí entra a tallar la microbiota intestinal, que también la mencionamos. El medio ambiente, que de alguna manera está influyendo la contaminación del medio ambiente. Y finalmente el estilo de vida. ¿Qué es lo que podemos modificar? En este momento nuestra esperanza es modificar el estilo de vida de estos pacientes para darles alguna oportunidad, no solo de mejorar el pronóstico, sino sobre todo, de mejorar su calidad de vida. Porque es evidente que un paciente con obesidad y con fibrosis hepática no va a tener un comportamiento normal, aun cuando nos quiera hacer creer que es así. Bajar de peso es para él de vida o muerte, así de simple, sin exagerar además. Esta es una figura que de alguna manera nos quiere o intenta explicarnos cómo un hígado normal, como el que estoy señalando con el mouse, cuando es atacado, o mejor dicho, cuando está sometido a un aumento de la lipólisis de los ácidos grasos libres, un aumento de la resistencia a la insulina y una disfunción del tejido adiposo, al que le añades disbiosis de la microbiota intestinal o de metabolitos tóxicos, un aumento de la lipólisis de novo en el hígado, un aumento de la resistencia a la insulina hepática, un aumento de las lipoproteínas de muy baja densidad, de la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad, y la oxidación de los ácidos grasos libres, cuando todos estos factores, al que se añaden los factores genéticos y la grasa saturada y la fructosa, la transformamos de un hígado normal a una esteatosis, que es donde empieza el problema. Esta figura, que me parece muy objetiva, muy práctica, muy bien diseñada, fácilmente nos coloca en la posición clínica de tener el enfoque que debemos tener para enfrentar a estas personas que tienen un hígado graso al cual le podemos ayudar con medidas simples, pero tiene que ser convencido el paciente de la trascendencia de eso. Si queremos ir un poquito más en la fisiopatología, y podemos decir que los lípidos de la dieta, la lipólisis de la grasa visceral y la lipogénesis de novo diferentemente contribuyen a un pool de almacenamiento de lípidos en el hígado. Miren, ¿cuántos mecanismos van a generar un pool de almacenamiento de lípidos? Esta lipólisis y la lipogénesis de novo estrictamente regula o está regulado por un número de receptores nucleares del hígado, de la célula hepática, y acontece en la proporción más grande de ácidos grasos libres. Del pool de ácidos grasos libres tienen este mecanismo. Además, los ácidos grasos libres del hígado son parcialmente oxidados como origen de energía, ¿no es cierto? Y parcialmente son almacenados como triglicéridos. Ahí empieza, digamos, el Gólgota hepático de los pacientes con hígado graso, ¿no? Empieza el proceso de acumulación de triglicéridos que desplaza al glucógeno de la célula hepática y que se convierte en el generador
de la energía calórica. Finalmente, estos triglicéridos son excretados como un componente de las lipoproteínas de muy baja densidad. Sin embargo, el proceso completo para entender esto es incapaz de disponer del exceso de grasa y los triglicéridos en el hígado. O sea, estos mecanismos desesperados que hace el organismo para eliminar el exceso de grasa no son suficientes para limpiar al hígado de grasa. ¿No es cierto? Entonces, pues, miren ustedes de qué manera tan sencilla, y acá están dibujados en este hígado, todo lo que le acabo de mencionar, que es muy fácil de comprender. Pero también tenemos esto. De otra forma, es explicado lo mismo que he dicho, pero con alguna precisión en algunos de los factores. Las células de Kupffer, acá en el hígado, y son reclutadas en el hígado y las células mieloides. Estas células son activadas. La activación de estas células, ¿qué produce? Un aumento de los inflamatorios, un aumento inflamatorio de la activación de macrófagos M1 y una disminución de macrófagos M2 que son antiinflamatorios. O sea, hay una lucha, digamos así, entre M1 y M2 que son proinflamatorios y antiinflamatorios, que actúan sobre el hígado. Pero también hay lipotoxicidad en los hepatocitos por un estrés oxidativo, ¿no es cierto? Y un estrés del retículo endotelio, o sea, un estrés del retículo endotelio y del estrés oxidativo. Todos esos fenómenos, además de la activación de las células estrelladas, que ya lo hemos mencionado, más factores genéticos y hierro hepático. Hemos visto, por ejemplo, nosotros en esta investigación que hemos hecho en el Hospital 2 de Mayo, que la ferritina está elevada en todos los pacientes que tienen hígado graso con fibrosis, en pacientes delgados. Es una cosa interesantísima, ¿no? O sea, en el gordo no me extraña, pero en el delgado la ferritina también está aumentada. Es uno de los factores que hemos encontrado de riesgo. Un delgado que encontramos con hígado graso, le debemos pedir ferritina, que nos ayuda a comprender cómo se ha producido en ese paciente delgado el acúmulo de grasa en el hígado. Y finalmente, finalmente, esta es la penúltima, de términos de fisiopatología. Este es lo que se llama los golpes múltiples en la patogénesis del hígado graso. Los factores genéticos ahora ya sabemos que existen, son unos nombres muy complicados, todavía está en una etapa en la que hay un poco de confusión, por lo tanto ni me voy a meter en eso, porque al final no nos va a ayudar a comprender el problema. En esta forma macro, que tiene una concepción más clínica, lo entendemos mejor. Estos factores genéticos cooperan con factores metabólicos y del medio ambiente. De esa manera se promueve la acumulación de grasa en los hepatocitos y sucesivamente causa inflamación, que hemos visto, muerte celular, que hemos visto, y fibrosis. El estadio final de todo este proceso inflamatorio es la fibrosis. Anatómicamente, además del hígado, los factores más importantes en este proceso fisiopatológico es la producción, ¿no es cierto? o los órganos que son sensibles a la insulina. ¿Como cuáles? Como el tejido adiposo, el tejido muscular. De manera que estos órganos respectivamente producen adipoquinas y mioquinas y también promueven la inflamación y el estrés oxidativo, lo que mencionábamos en la imagen anterior. En el hígado, todo esto se está produciendo en el hígado, pero además ahora sabemos también que la microbiota intestinal libera los PAMPs. ¿Qué son los PAMPs? Son patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? También el sistema de ácido biliar y la presencia de depósitos de hierro. Ahí está la explicación de la ferritina. Contribuyen todos estos factores al daño hepático. Finalmente, todos esos mecanismos son modulados, ¿por quién? Por el cerebro, particularmente por el ritmo circadiano. Entonces, fíjese todo lo que hemos aprendido y avanzado.
pero todavía no es suficiente, hay cosas que todavía no entendemos cómo se está produciendo. Este es, digamos, una síntesis de los famosos 3 golpes, que no lo voy a repetir porque ya lo hemos visto, pero miren ustedes cómo está destacado la resistencia a la insulina, el aumento de resistencia y el aumento de la lipólisis. Y esto produce pues, una serie de daños como disminución de adiponectina, aumento de leptina, aumento de ácidos grasos libres, aumento de citoquinas, interleuquina, aumento de interleuquina, de factor de necrosis tumoral alfa, aumento de adipoquina. O sea, todo lo que hemos venido diciendo están resumidos en este cuadro que representan los famosos 3 golpes, ¿no? El primer golpe es un aumento de la grasa, y que tiene un componente inflamatorio, inmunológico, expresados por células inmunológicas, que van a llevar a la disfunción del adipocito. ¿Qué significa la disfunción del adipocito? Un aumento de resistencia a la insulina y un aumento de la lipólisis. Y ahí se generan una serie de sustancias proinflamatorias, antiinflamatorias. Empieza ahí una especie de un combate entre sustancias para finalmente llegar en una etapa inicial a la estatosis simple, al MASH, que es esteatohepatitis, y finalmente a la cirrosis. O sea, todo este proceso tan complicado que está acá todavía no es completo. Hay vacíos de nuestro conocimiento para entender todo lo que pasa, ¿no? Y entonces, pero sí encontramos algunos factores, como hemos encontrado en la investigación de hígado graso con fibrosis avanzada en delgados, en pacientes flacos. Todos, o la mayoría de ellos tenían ferritina elevada, en porcentajes significativos. Entonces, un paciente delgado, que no tenga sobrepeso y que sospechemos o diagnosticamos hígado graso, le debemos pedir ferritina porque es un factor que nos va a ayudar a comprender parte del mecanismo que le está produciendo a esa persona que no tiene sobrepeso un hígado graso con fibrosis. Y entonces acá, con esto vamos a terminar. ¿Quiénes progresan? O sea, ya sabemos que hay personas que hacen hígado graso en varios estadios, estatosis simple primero, estatosis sin inflamación, estatosis con inflamación, estatosis con o sin inflamación, pero con células balonadas y finalmente fibrosis. ¿Quiénes progresan a fibrosis y cirrosis y a quiénes se deben tratar? ¿Hay alguna evidencia que factores del huésped como la edad, obesidad y la diabetes mellitus de tipo 2 pueden influenciar la progresión de la enfermedad en MASH? No es lo mismo, por ejemplo, el 7% de los pacientes delgados, ¿no es cierto?, con fibrosis avanzada, ¿no? Tenían, mejor dicho, el 7% de los pacientes que tenían alteración, que tenían incluso diabetes, pero eran delgados, tenían muscle, ¿ok? En nuestra investigación. Ya. Estudios en Francia y en los Estados Unidos demostraron que la edad mayor a 45 y 50 años y el índice de masa corporal mayor a 30 kilos por metro cuadrado y diabetes mellitus fueron asociados independientemente con cirrosis en MASH. Cuando hablamos de MASH, simplemente son pacientes obesos que tienen transaminasas altas y probablemente tienen ya un componente, un grado de fibrosis que lo vamos a determinar, digamos, con una ecografía de un buen equipo ecográfico para poder saber el nivel de fibrosis. Entonces, estos factores que estamos mencionando, como la edad y otro, fueron asociados independientemente, o sea, estadísticamente se demostró que estos factores independientemente están relacionados con cirrosis en los pacientes con MASH. En ambos estudios, acá que estamos mencionando, ¿no?, los obesos mayores o pacientes diabéticos tuvieron una fibrosis significativa que no fue sospechada antes de la biopsia. Fibrosis significativa. ¿Quiénes progresan? Pacientes con cirrosis criptogénica, la famosa. Ahora ya no se habla mucho de cirrosis criptogénica porque ya se han encontrado que muchos de estos criptogénicos eran en realidad
pacientes que tenían una enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Y digo criptogénica porque vamos a encontrar no solo en sobrepeso y obesos, sino también en delgados. ¿Ok? Ya. Entonces, los pacientes con cirrosis y los de cáncer de hígado pueden presentar perfiles de MASH, sugiriendo que el cáncer puede ser una parte del espectro de resultados potenciales del MASH. Es obvio, una de las causas de cáncer de hígado que encontramos ahora son pacientes obesos con diabetes mellitus de tipo 2. Esa es una realidad patética. Todos estos datos que estamos mostrando sugieren que solo pacientes con MASH tienen un potencial de curso progresivo y será el foco de las intervenciones terapéuticas. O sea, esa es la trascendencia de encontrar un paciente con MASH, así, con esteatohepatitis. ¿Cómo sabemos que es esteatohepatitis? O que puede tener esteatohepatitis, porque las transaminasas están elevadas. No esperen 500, 800, no. Con que esté 120, 80, 90 de TGP y TGO, suficiente. Al principio, y ahora les hago un comentario retrospectivo, cuando se descubrió esto en el año 1980, 81, se llamaba hígado graso no alcohólico. ¿Y por qué no alcohólico? En primer lugar, porque estos pacientes en los que se descubrió esta enfermedad no eran tomadores de alcohol crónicos, empezando por ahí. Y dos, porque la histología que encontraron en estos pacientes con hígado graso no alcohólico tenía las mismas características que tiene el hígado graso alcohólico. Por eso se decía hígado graso no alcohólico, porque los bebedores de alcohol tienen un hígado graso con las mismas características histológicas, pero es un hígado graso por alcohol. Por eso se le llamaba al principio hígado graso no alcohólico, para diferenciarlo del hígado graso alcohólico. Estudio en 22 pacientes con MASH, con biopsias secuenciales por 5,7 años, demostró que el 32% de estos pacientes tuvieron aumento documentado del score de fibrosis, sugiriendo un curso potencialmente progresivo. Recién estamos viendo cómo estos pacientes pueden ir desde una estatosis simple a una estatosis complicada. Pero ojo, no todos los MASH, mejor dicho, no todos los obesos con hígado graso van a evolucionar a fibrosis. Porque aquí hay una cosa que es importante, dos cosas importantes, en mi opinión. Uno, los factores genéticos que recién los estamos descubriendo, recién los estamos conociendo. Así como no todos los alcohólicos hacen cirrosis, así como no todos los fumadores severos hacen cáncer de pulmón. Hay factores que todavía no conocemos con precisión. En el hígado graso, recién se están descubriendo factores genéticos que se están tipificando y para ver cuál es la relación que tiene entre los que progresan a fibrosis y los que no progresan a fibrosis. ¿No es cierto? Otro estudio presenta una evidencia indirecta adicional para curso progresivo. La idea era, no es que se apreciaba fibrosis y ahí quedaba, no. Esa fibrosis avanzaba, como avanzan las fibrosis en cualquier cirrosis de otra etiología. O sea, ¿no es cierto? El mismo patrón. Entonces, para el curso progresivo del hígado graso nos interesa saber cómo progresan y quiénes progresan. En estos pacientes con cirrosis criptogenética, y dale con cirrosis criptogenética, porque así lo llamábamos, porque no sabíamos cuál era la causa. Estos pacientes tenían en este estudio, que está referenciado ahí, una alta tasa de recurrencia post-trasplante en SMASH y en MASH. Es decir, les hacían trasplante de hígado y recurrían con MASH y con MASH. Lo que quiere decir que había un factor que no había sido adecuadamente controlado, aún con el trasplante de hígado. El trasplante que tú trasplantas es un hígado normal, obviamente, ¿no? Sin embargo, ese hígado normal también pasaba por muscle y también pasaba por MASH. Entonces, pues, la recurrencia de MASH también fue asociada con obesidad y diabetes mellitus de tipo 2.
en los hígados trasplantados. Un diabético que le trasplantan su hígado volverá a ser hígado graso en el hígado trasplantado. ¿Eso qué significa? Que hay un factor que todavía no conocemos y que ahora estamos empezando a conocer. Son factores genéticos que hay que tener en cuenta cuando hace uno un trasplante. Porque un trasplante no es como sacar una uña. Un trasplante es una intervención de gran envergadura, con riesgo y muy costosa. Si vas a hacer un procedimiento de esa categoría para saber que en 2 o 3 o 4 años otra vez vas a tener cirrosis, es como tomar quimioterápicos, ¿no? O sea, tienes un cáncer, te dan una quimioterapia, vas a vivir 1 año y medio, pero al año y medio vas a darte cuenta que ya no funciona la quimio. Entonces uno tiene que tener, ahora tenemos que en una balanza ver el costo-beneficio de eso. Y costo no solo en el costo económico, el costo en calidad de vida. Por favor, o sea, ahora le damos mucha importancia en medicina a la calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, pues, todos estos casos, finalmente, la estatosis sola. Eso es importante porque hasta ahora hemos hablado de MAST o MASH, o sea, cuando ya hay un daño hepático y de cierta envergadura. Pero ahora vamos a hablar de estatosis sola, o sea, eso que todos los ecografistas dicen, hígado, leve hígado graso. Leve. ¿Cuánto tiene de grasa el hígado? Normal. 5%. Hasta 5% es normal. De 5 a 15 es el hígado graso leve, de 15 a 30 moderado y por encima de 30 ya es hígado graso severo. Eso te dicen los ecografistas. Entonces, un estudio retrospectivo en 40 pacientes, es un poco antiguo el estudio, pero es un dato que vamos a analizarlo porque está publicado en una revista de gran prestigio como es Hepatology. En este estudio retrospectivo en 40 pacientes, estos que tenían solo estatosis no mostraron progresión documentada clínica e histológica en el seguimiento. Fíjense, está bien, es 40. Me van a decir, es 40 pacientes, de acuerdo. Pero estos son pacientes que han sido seguidos no solamente desde el punto de vista clínico, sino histológico. Y esto sugería qué cosa. Ya con esos 40 pacientes, aunque no puedes afirmar categóricamente, así empieza la ciencia, es así es la ciencia. No se puede descubrir todo en la ciencia, se descubre a poquito. Esto sugiere que estatosis no alcohólica sola, cuando se llamaba estatosis no alcohólica, ¿no es cierto? Y ahora le llamamos enfermedad hepática, estatóxica asociada, puede no progresar. Ajá, puede no progresar. Ya daban un primer chispazo de que la estatosis sola puede no progresar a esteatohepatitis. Pero es muy poco paciente, no es suficiente. Otro estudio con 132 pacientes, un poco mejor, de los 4 subtipos de Marshall que hayamos mencionado en una diapositiva anterior, seguidos por una década, por 10 años, obtuvo el siguiente resultado. La cirrosis y las muertes relacionadas con el hígado fueron casi exclusivamente confinadas a pacientes con MASH. O sea, definitivamente sí hay un grupo de pacientes que van a evolucionar a MASH y a cirrosis. En otras palabras, un paciente con hígado graso, voy a decirlo así, hígado graso, para no repetir ese nombre tan largo que tiene ahora, que haga MASH, o sea, que haga una esteatohepatitis, es un paciente con riesgo de hacer fibrosis, cirrosis y cáncer. Entonces, es una responsabilidad de nosotros como médicos identificar a estos pacientes y tratarlos. Estos pacientes pueden ser tratados no en algún sitio, en una provincia pequeña, eso, porque lo único que sabemos ahora y que funciona de verdad es bajar de peso y hacer ejercicio. Y eso lo puedes hacer acá y en la punta del cerro, ¿no es cierto? No necesitamos un hospital de alta resolución para hacer ese tratamiento. Ese es el tratamiento. ¿En qué caso se da vitamina E? En obesos que no sean diabéticos. Un obeso con enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica con diabetes mellitus, aun cuando tenga una fibrosis F2, F3 y F4, no debe recibir tratamiento con vitamina E. Hay estudios que han demostrado, más o menos con 800 miligramos
de vitamina E, que ha habido una mejoría con respecto a las transaminasas. El problema es que para que podamos afirmar categóricamente que esa paciente con hepatitis, con hígado graso, que está tomando vitamina E, tendría que tomar varios años para ver si finalmente esa disminución de las transaminasas se acompañó o de una reducción o una no aparición de fibrosis. ¿De acuerdo? Entonces, eso todavía no hay, porque también se dice que la administración de vitamina E, aun cuando no tengas diabetes mellitus, porque con diabetes mellitus no está indicada la vitamina E, esos pacientes que han tomado vitamina E no pueden darnos una respuesta definitiva porque no han tomado el tiempo suficiente para poder decir a los tantos años estos pacientes regresionan su hígado graso, su fibrosis, ya no pueden, ya no regresan cuando les suspendo la vitamina E. Eso no se puede decir. Si el paciente mejora sus transaminasas, mejora la fibrosis con vitamina E y lo suspendes y vuelve, no es un tratamiento definitivo, que es lo más probable, ¿no? Entonces, pues, este problema del tratamiento ahora se relaciona casi exclusivamente a tratar, digamos, con la, ¿cómo se llama? Con la, ya, casi a tratar con reducción del peso y eso. Como les digo, yo he tenido la investigación esta desarrollamos una dieta en pacientes con cirrosis compensada. Una de las cosas de la dieta que les voy a comentar, que es muy importante que lo sepan, porque eso es una cosa que últimamente se ha impuesto, hay bastante información científica que respalda esto. Los pacientes con cirrosis, el gran problema de ellos es que se desnutren. La enfermedad cirrótica, en la medida que progresa en su evolución, sea de cualquier etiología la cirrosis, va a ir acompañada de un proceso de desnutrición progresivo, una desnutrición calórico-proteica. El secreto, por eso hice esa pequeña investigación, a ver si encontrábamos cuál de los signos que vemos en los pacientes con desnutrición avanzada en cirróticos es el que nos puede orientar mejor para poder decir, este paciente no parece desnutrido, pero tiene este signo que está alterado y esto nos indica que ya hay un proceso de desnutrición iniciado en ese paciente que ahora no tiene una expresión clínica franca, clara, contundente. Y lo que hemos encontrado nosotros es básicamente la fuerza de la contracción de la mano. Con un dinamómetro hemos medido cuánta fuerza hace el paciente para poder medir la fuerza de la contracción de la mano en el dinamómetro. Eso nos ha dado el porcentaje más alto de deficiencia en estos pacientes, independientemente de la edad, que podríamos decir que podría ser el signo más precoz de un cirrótico compensado, como para hacernos sospechar que estamos ante un proceso de desnutrición. Esa es una cosa absolutamente importante en el tratamiento de la cirrosis. La cirrosis, una vez declarada, no la vamos a curar. No existe tratamiento, solo el trasplante. Pero ya hemos dicho que el trasplante no puede ser una solución de un problema que solamente le va a beneficiar ni al 0.0000001 de la población. O sea, no es un tratamiento que nosotros deberíamos tener aspiraciones a que se popularice, no. O como dicen ahora, que se haga viral. No, ni viral, ni nada que ver. Entonces, pues, tenemos que buscar inteligentemente y además esos nuevos medicamentos que se están dando para reducir el apetito, para que el paciente pueda bajar de peso. Uno se llama literuguida, un nombre así. Es carísimo.
y tiene un montón de efectos secundarios. Entonces, ¿qué pasa cuando deja de tomar eso? Te vuelves a engordar, pero otra vez, pues, no. El problema de la gordura es aquí en la mente. Yo digo eso. Si el paciente no es capaz de cambiar su chip de alimentación, va a seguir comiendo. Pero el secreto es, doctor, pero yo no como grasas, no como azúcar y mire, sigo gordo. Así te van a decir los pacientes. Y efectivamente sigue gordo. ¿Por qué? Porque está tomando, de repente, no grasas saturadas. Estás comiendo no azúcar, pero una serie de otros alimentos, frutas, algunas harinas, que le van a producir un aporte calórico por encima de sus necesidades, por encima de lo que el paciente necesita para vivir. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que, y esto es una cosa que ahora se le pregunta, yo por lo menos pregunto sistemáticamente al paciente, señor o señora, ¿a qué horas come usted en la noche? Cena. ¿Cuál es la última hora en que usted ingiere alimento? La gran mayoría me dice entre las 7 y las 8 de la noche. Toman su cena o su comida de la noche. Y al día siguiente, ¿a qué horas toma su desayuno? También me dice entre las 7 y las 8, la mayoría. ¿Eso qué significa? Que hay 12 horas entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana en que el paciente no ingiere alimentos. Entonces la pregunta que nos hacemos, sin ser muy inteligentes, ¿de dónde demonios sale las calorías para mantener ese cuerpo 12 horas sin alimento? Y se ha visto que un cirrótico consume energía en esas 12 horas, lo que consume un atleta o un joven de 25 años en 2 días. O sea, el pobre cirrótico que encima ya no come en 12 horas, ¿no? Encima de eso, su organismo, al metabolizar desesperadamente la grasa y a veces el músculo, generalmente es el músculo, primero se come la grasa y después se come el músculo, genera una cantidad impresionante de energía necesita para sobrevivir. Y la desnutrición provoca 20,000 problemas de inmunidad, de infección. Es decir, es una catástrofe. Es más, un paciente desnutrido no es apto para un trasplante. Porque si le hacen un trasplante a un desnutrido, más o menos claro, va a tener muchas complicaciones y probablemente va a tener una tasa de mortalidad mucho más alta. Es un factor para que no hagan el trasplante. Y para terminar, les digo cómo es el esquema alimenticio de un cirrótico en estado compensado, porque yo le doy incluso en estado compensado y obviamente en estado descompensado, o en estadio descompensado. El cirrótico debe comer entre 5 y 6 comidas al día. Dirán, pero entonces va a engordar. No, no, no. Son 5 o 6 comidas de menor volumen, de poco volumen. Pero ahí no está el secreto. Ahí no está el secreto. El secreto está en que la última comida, la última de la noche, la última, debe ser alrededor de las 11 de la noche. ¿No? Ese es el secreto. ¿Por qué es el secreto? Porque si el paciente come esa comida a las 11 de la noche, que puede ser un alimento que tenga 300 o 400 calorías, que se puede conseguir, yo le voy a decir lo que yo les doy en el desayuno y en las 11 de la noche. Ese paciente, esas 12 horas, ya no se va a comer todos sus músculos y su grasa, porque ya tiene un aporte calórico de 300 o 400 calorías, que al estar en reposo absoluto, acostado, durmiendo, ¿no es cierto?, le va a permitir mejorar, digamos, mejorar su consumo energético en el sentido de que ya no se va a autodigerir él, como si fuera un caníbal, sino va a ser reemplazado por esas calorías que le estamos dando. Este país maravilloso que es el Perú, yo siempre digo, algunos se ríen cuando yo digo eso, pero es lo que yo pienso con absoluta honestidad. Esta es la tierra prometida. Tiene todo, absolutamente todo. Somos un país bendecido por Dios.
Donde tengo dudas es en el pueblo elegido. Eso sí tengo algunas dudas. Pero que es la tierra prometida no tengo dudas. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es el alimento que tiene los aminoácidos esenciales más importantes para generar una respuesta de proteínas en el cuerpo y que además impiden la encefalopatía hepática? La quinoa. La quinoa. ¿Y qué otro alimento que también es sano, que se puede tomar de día, de noche? Es un alimento que genera un buen porcentaje de calorías y de proteínas. El cuáquer, o sea, la avena. Entonces, yo les digo a los pacientes, usted va a tomar su desayuno con una taza, media taza de quinoa, otras 3 cucharadas más de avena, le pone leche deslactosada y le agrega, si no es diabético, le agrega miel. Ese alimento así preparado, de 1 o 2 cucharadas de miel, tiene más o menos alrededor de 400 calorías. Eso en la noche es absolutamente digerible, mejor dicho. El paciente lo puede digerir. Duerme normal, duerme bien. Algunos dicen, no, doctor, muy tarde, no voy a vas a dormir. No es un alimento pesado. Y los pacientes, por lo menos, no bajan de peso tan rápido. Se mantienen. Y el resto del día es un alimento en el desayuno. A media mañana, una especie de snack, o sea, un jugo de fruta, ¿no? El desayuno es eso que les he dicho, pero también puede ser adicional, ¿no? Un pan, ¿no es cierto? Un pan, y también puede ser pollo en hilachas o palta, porque la palta, miren ustedes si somos un pueblo, en la tierra prometida. La palta son ácidos trans que no hacen daño al hígado. O sea, no producen más grasa en el hígado. Es más, se recomienda para las personas sanas, en una forma de hacer una especie de profilaxis o prevención del hígado graso, comerse una palta diaria, o por lo menos media palta diaria, porque tiene un tipo de ácido graso, de grasa, que es beneficiosa. No así las carnes, la grasa del animal, que sí tiene grasa saturada, porque la grasa de la palta es poliinsaturada. Y las poliinsaturadas tienen los aminoácidos ramificados, que son los que necesita el cuerpo para formar proteínas. Recuerden que el hígado es la única fábrica de proteínas que tiene el organismo. Por eso es que la albúmina y las protombina, el tiempo de protombina, son los 2 indicadores funcionales que nos dicen con más claridad el estado funcional del hígado. Son 2 cosas sencillas que lo pueden hacer en cualquier hospital o en cualquier posta médica. Albúmina y tiempo de protrombina. Con esos 2 nosotros podemos monitorear el nivel de funcionamiento del hígado. Y si se puede hacer bilirrubina, mejor. Porque como les dije en la clase anterior, la bilirrubina es un indicador pronóstico en cirrosis. Los pacientes cirróticos que empieza a subir la bilirrubina es un signo de mal pronóstico. ¿Ok? Entonces, eso es el tratamiento. Claro, cuando es diabético sí nos crea un problema porque ya no podemos añadirle miel. Entonces le tenemos que añadir algún otro alimento en vez de la miel, que reemplace a la miel, en términos de calóricos sobre todo. Recuerden que dije en la clase hoy que lo que importante no es tanto la grasa o el azúcar, lo importante es el exceso calórico. Lo que no deben hacer las personas es exceso calórico porque eso va a producir obesidad. Y en la cirrosis, las 5 o 6 comidas, ¿no? 6, lo ideal sería que tomen desayuno a las 6 de la mañana, por ejemplo. Cuanto más temprano, y a las 11, entonces el tiempo que están sin comer nada, pues es muy poco, muy corto, y ya no les afecta mayormente. Ya no necesita autodigerirse el paciente. Primero su grasa y después sus músculos.
Recuerden ustedes que un paciente cirrótico avanzado, ¿cuál es la figura? Que le hemos mostrado en las fotos. Los brazos y las piernas como la araña, como las patas de la araña, y el abdomen voluminoso, abombado, ¿no es cierto? ¿Y por qué es eso? Porque ha perdido su brazo. La complicación más severa del cirrótico en términos de nutrición es la sarcopenia. Son los casos más severos de sarcopenia que vemos. Sarcopenia es literalmente, se quedan sin músculo estriado. Si ustedes ven a un paciente cirrótico, examinen los músculos de los brazos y las piernas y van a ver que casi no hay músculo, porque el cirrótico se lo ha comido esos músculos. Ha sacado la energía de los músculos para poder sobrevivir, porque tiene ese periodo de ayuno tan prolongado en la noche. Por eso le digo, esa es la clave para mejorar o disminuir la desnutrición. Y eso creo que es bueno. ¿No es cierto? Porque no tenemos otra arma. Ese es un poco. Clínicamente, como lo hemos dicho en la cirrosis, en la primera clase de cirrosis en general, los pacientes pueden ser totalmente asintomáticos. Lo único es que sí son pacientes con sobrepeso u obesidad. Ahora tampoco se ha empezado a establecer que el índice de masa corporal no expresa adecuadamente la distribución grasa del cuerpo. Lo más importante ahora para decir que un paciente tiene obesidad o sobrepeso es la medición con una cinta métrica de la cintura abdominal. Los hombres no pueden tener más de 94 centímetros de cintura abdominal y las mujeres no más de 80. Por encima de esas cifras podemos tener sobrepeso u obesidad en función de todo lo que tenemos. En todos los casos se puede hacer una combinación entre el índice de masa corporal y la medición de la cintura. Y para ver el grado nutricional hay un montón de pruebas, pero ninguna es tan específica o que nos sirva para poder hacer un diagnóstico preciso. Pero algo que te puede ayudar, sobre todo en los cirróticos compensados, es la fuerza de presión de la mano. Y eso se mide con un aparatito, un dinamómetro que en algunos sitios venden, que es muy sencillo y muy fácil de utilizar. Con esa prueba tan sencilla, que no cuesta nada, y con cosas sencillas, ese es hacer una medicina realmente con rostro humano, no buscar la última chupada del mango en medicamentos que finalmente no te resuelve el problema. Tomarás literugida, como se llama ese medicamento, pero ¿qué pasa cuando dejas de tomar? Vuelves a engordar. ¿Alguien puede soportar un gasto tan grande con eso? No, pues no, eso no es una medicina que debemos nosotros aspirar, porque muy pocos van a poder pagar eso. Tenemos que buscar cosas que nos ayuden a la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas que tienen cirrosis en general no son ricas, no son los millonarios. También hay, por supuesto que hay, pero generalmente son los pobres, ¿no? Entonces, tenemos que pensar con un espíritu, digamos, de solidaridad social y darle cosas que sí los podemos dar, porque este país tiene una riqueza extraordinaria en alimentos, es decir, no pueden quedar. Y fíjense ustedes, tan importante es la nutrición para mí en medicina, que estoy asesorando una tesis que ya está terminada de una nutricionista que hizo su doctorado, ¿no? Ha sido alumna mía en el doctorado. Y esta chica con un técnico en eso y con el apoyo mío, ha desarrollado un aplicativo, fíjate, un aplicativo para tu celular, que ya tiene patente en Indecopi. Se ha patentado en Indecopi. Este aplicativo tiene como base de datos para poder medir la cantidad de calorías que consumes diariamente, sacado de un manual de alimentos del Instituto Nacional de Salud de Alimentos Peruanos. O sea, utilizando alimentos como, o sea, que te dice caucao, arroz con pollo, ¿cómo se llama? Pollo, lomo saltado, etcétera. Eso está, ese manual de 134 páginas ha sido editado por el Instituto Nacional de Salud y con esa base de datos se ha alimentado a este aplicativo.
De manera que con este aplicativo en tu celular tú puedes saber cuántas calorías has consumido hoy día, porque finalmente eso es lo que importa en la cirrosis, el consumo calórico. No tanto las grasas como la fructosa o el azúcar, sino cuántas calorías has consumido. Entonces, jóvenes, creo que he dado una explicación más o menos dentro de lo que se puede, porque no los puedo atiborrar de una gran cantidad de información que hay. Les he dado, ustedes se pueden quedar con la copia de las diapositivas, que creo que ha estado bastante más o menos claro, bastante claro creo, de cómo es el problema de la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Bueno, eso era todo y gracias. O sea, cualquier pregunta, si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto lo puedo responder. ¿Me están escuchando o ya se fueron todos? ¿Ah? Sí se escucha, doctor. Sí, le escuchamos, doctor. En realidad, como digo, este es un problema, a mí me apasiona y estoy trabajando desde la línea de investigación que tengo yo. Hace muchos años que yo investigo hígado. Empecé con hepatitis B en una época y luego hepatitis C, hepatitis A. Todas las hepatitis he investigado yo en el Perú. Después me pasé a hidatidosis hepática, ¿no? Y también algunas otras enfermedades autoinmunes del hígado. Empecé a trabajar en nutrición en cirrosis, ¿no? Que he publicado una revisión también que a cada rato me llegan pedidos de que les envíe el texto completo o que escriba un otro capítulo de eso. Le digo esto no porque me estoy haciendo propaganda, sino les digo la importancia que tiene la nutrición. Los laboratorios farmacéuticos no le dan importancia porque no hay un medicamento que va a tener que ver con la nutrición, entonces no es negocio. Entonces la nutrición está por eso un poco abandonada desde el punto de vista de la investigación. Y nosotros tenemos una oportunidad como país gastronómico del mundo número 1, poder hacer investigación en nutrición. Y eso va a tener repercusión, porque lo que yo he publicado, me llegan muchos pedidos para que yo publique en otras revistas o publique incluso en un libro. Me están que me acargorsean, pero no tengo tiempo se necesita tiempo para preparar una cosa así. Entonces, yo creo que ese es un punto, y ahora estoy muy contento porque esta tesis que se ha terminado, y ha generado este aplicativo que ahora tiene patente de Indecopi, vamos a poder, digamos, promocionar. Imagínense que yo le he dicho a la alumna, a la doctorando, le digo, vamos a hacer vamos a consultar con, ¿cómo se llama? Promperú es el que produce el que publicita el turismo en el Perú, ¿verdad? Promperú creo que es, ¿no? Le digo, vamos a hacer una reunión con ellos, le digo, y hacemos una conferencia de prensa, porque esto va a ser muy importante para los turistas que vengan. Viene un turista acá, se dice, qué rica la comida peruana. Nosotros le podemos vender un aplicativo donde va a poder darse el gusto de comer la mejor comida del mundo y al mismo tiempo controlar las calorías que está comiendo. Porque la base de datos para calcular las calorías está con comidas peruanas, sacadas del manual del Instituto Nacional de Salud. Si se come un caucao, vas a ver cuántas calorías comió. En cualquier otro aplicativo para medir calorías, ¿qué vas a poner cuando comes caucao? No tienes un nombre, ¿no es cierto? Acá sí hay. O lomo saltado, papa a la huancaína, todo eso está en ese manual. Y te dice cuántas calorías tiene X cantidad de comida. Entonces, creo que es un aporte nuestro del Perú a mejorar la salud de estos pacientes que además de disfrutar de la belleza y de la comida peruana, que es maravillosa, entonces van a poder tener un apoyo para controlar, ¿no es cierto?, si son diabéticos, si son obesos, para poder controlar su alimentación y disfrutar de la comida y salir más agradecidos de la visita a nuestro país. Uno se siente muy orgulloso y muy feliz cuando has contribuido, aunque sea con un milésimo una millonésima de granito de arena, a que la gente quiera más y disfrute más del Perú. Y eso es lo que me ha dado gusto y por eso estoy trabajando muy duro en este hígado graso, porque creo que
necesitamos hacer aportes desde el punto de vista nutricional. Así que los invito a que intenten su tesis sobre aspectos nutricionales en enfermedades del hígado, porque es un problema que no está resuelto en ninguna parte del mundo, porque nadie se preocupa mucho por la nutrición, porque como digo, no tienen apoyo de los laboratorios farmacéuticos porque no les interesa, esa es la verdad, de invertir dinero en eso porque no van a producir un medicamento, ¿no es cierto?, que sí tiene que ver con la nutrición. Así que todo va a tener que ser hecho por nosotros de una manera heroica, si quiere, porque no tenemos tanto dinero para hacer investigación. Muy bien, eso es todo. Y si tienen alguna pregunta, a ver, Guillermo Gabriel Pasapera, escucho. Doctor, había presentado los factores que están dentro del síndrome metabólico. Me preguntaba si era necesario identificarlos para hacer el diagnóstico de esta enfermedad y si así fuera, ¿cuántos como mínimo deben estar presentes para poder decir que es una masa? Bueno, a ver, estás hablando de la fibrosis de hígado por hígado graso, ¿no es cierto? Estoy hablando de la enfermedad hepática esteatóxica Ya, gracias, asociada. ya. Bueno, en todo paciente que tenga sobrepeso u obesidad, debemos hacerle de rutina las transaminasas. Los criterios bioquímicos básicamente son HDL menos de 40 miligramos por decilitro en el hombre y menos de 50 en la mujer. Triglicéridos menos de 150 en ambos casos o que tengan tratamiento para bajar triglicéridos. ¿Ok? Tercero, ferritina, ¿no? Una ferritina elevada, como hemos podido comprobar en esta publicación que hemos hecho del hígado graso con fibrosis avanzada en delgados, tiene mucha importancia, ¿no? En el gordo, bueno, tenemos otros criterios, ¿no es cierto? Obviamente la glucosa, ¿no es cierto? Si es un obeso con diabetes y tenga transaminasa. Pero el signo más importante para mí, para que yo desarrolle una investigación de este paciente sobre su grado de compromiso hepático por enfermedad hepática esteatóxica, digamos, asociada a disfunción metabólica, son las transaminasas. Un paciente que viene con 120, 100, 80, 90 de transaminasa pirúvica, ¿no? O sal acética, es una persona que necesita ser evaluada más a fondo para poder ver si en realidad tiene un hígado graso metabólico y si lo tiene, cuál es el nivel de fibrosis. Lo que más nos importa a un hígado graso es determinar hasta donde sea posible porque no te van a aceptar la biopsia. Es muy ilusorio hablar de biopsia. Me parece a mí que el mejor método es las imágenes. Un buen ecógrafo nos puede dar una imagen muy importante para ayudarnos. Del punto de vista clínico, aparte de la obesidad, que es evidente, porque no hay que hacer ninguna investigación, nunca nos olvidemos, si no es muy obeso, si tiene sobrepeso, de medir la cintura abdominal. Eso también es muy sencillo, ¿no es cierto? Muy sencillo, ¿por qué? Porque con una cinta métrica puedo medir. Y ahí tenemos parámetros internacionalmente aceptados. Más de 94 en hombres, más de 94 centímetros, y más de 80 centímetros en mujeres. Cifras por encima de esos valores, con HDL menos 40 o menos 50, más ferritina alta y un hígado que se pueda palpar o que ecográficamente tenga un nivel de esteatosis que está por encima del nivel de moderado o por lo menos moderado, amerita una investigación más profunda para determinar el diagnóstico preciso. Esos son todos los datos. Hay una serie de pruebas ahora de biomarcadores como el APRI, como el FIB4, etcétera, pero eso es simplemente para ver el grado de fibrosis. Pero tenemos una prueba más sencilla que es una ecografía, ¿no es cierto? Que no es no invasiva y no es muy cara y nos puede dar una idea mucho más avanzada. En esta investigación que hemos hecho y que hemos publicado, hemos añadido los biomarcadores. Y más de uno
Y algunos dijeron, ¿por qué han puesto más de uno? Bueno, porque ninguno de esos biomarcadores tiene la certeza que tiene otros exámenes. O sea, si tú haces imágenes con una ecosonografía y encima haces un APRI o un FIB4, etcétera, entonces ya tienes 2 o 3 elementos más para reemplazar a la biopsia. Lo ideal es una biopsia, obviamente, pero a ver cuántos pacientes se van a dejar hacer biopsia, aparte del riesgo y el costo de la biopsia. Entonces, tenemos que juntar elementos de juicio. Clínicamente, les repito lo que les dije en la clase de cirrosis general, lo que más ellos manifiestan en mi experiencia personal, y también se está publicado, es el cansancio. Ellos no lo dicen fatiga, ellos dicen cansancio. Se sienten sumamente agotados haciendo lo mismo. Aparte de lo que tienen las personas obesas, porque le duelen las rodillas, etcétera, etcétera. Pero el agotamiento, el cansancio excesivo, vespertino, en un paciente que se repite permanente y te avise eso, lo que quiero es mi cama a las 5 de la tarde, ese es un paciente que hay que examinar el hígado, sea gordo o no sea gordo. En hepatitis crónica también he visto eso, ¿no? O sea, obviamente en cirrosis. Esa sería más o menos las sospechas para poder, y la forma como tú puedes hacer el diagnóstico, ¿no? Tenemos varios elementos para hacer el diagnóstico digamos, de MASH, ¿no? Que es transaminasas elevadas, HDL, triglicéridos, ferritina, ¿qué más? Cintura por encima de 90, 94 en el hombre, 80, etc. Con eso se hace el diagnóstico básico. Pocas veces se llega a la biopsia, de verdad, porque en realidad tenemos bastantes elementos de juicio clínico no invasivos, hay que pensar también en el paciente. Ahora las biopsias que se hacen ya no se hacen biopsias ciegas, ahora se hacen biopsias laparoscópicas, porque una biopsia ciega en una fibrosis no muy avanzada te puede sacar una muestra de hígado normal. ¿Y qué hacemos? Ha corrido un tremendo riesgo el paciente, ¿no? Y le ha costado buena cantidad de dinero porque generalmente se quedan una noche hospitalizados o por lo menos 12 horas hasta que no haya ningún riesgo de hemorragia después de la biopsia. Entonces, no es un procedimiento de rutina y no se le puede recomendar, salvo casos especiales donde tenemos dudas diagnósticas, porque hay otra enfermedad que puede estar intercurriendo dentro de un hígado graso. Esos son casos especiales, pero el caso común, muy poca. En la práctica se hace muy poca biopsia, solamente para investigación. Entonces, yo creo que con ese perfil que te he dado es más que suficiente para hacer el diagnóstico. Pero transaminasa elevada de una persona así nomás, que se hace un examen de rutina, eso es sospechoso, hay que investigarlo, ¿no? Y si tiene sobrepeso, más. Y si además tiene diabetes, más. Y si tiene hipertensión, más. O sea, síndrome metabólico tienes que buscar. Eso es muy fácil, el síndrome metabólico. Un síndrome metabólico en un obeso, te vas de frente al hígado, porque ahí puede haber un problema. Esa es más o menos la idea práctica para que manejes un paciente con sobrepeso, ¿no? De cualquier edad, no necesitas ser una persona mayor, ni siquiera un niño, porque un niño también puede ser fibrosis hepática por enfermedad hepática esteatóxica. Doctor, Sí. ¿Y es posible que mediante exámenes o clínica podamos diferenciar entre hígado graso y esteatohepatitis? ¿Un periodo de qué, perdón? ¿Es posible que mediante la clínica o estudios de laboratorio podamos diferenciar el hígado graso de la esteatohepatitis? Claro, pues te estoy diciendo, o sea, esteatohepatitis es un hígado graso que tiene reacción inflamatoria y probablemente fibrosis. Si tú te encuentras las transaminasas altas y te encuentras un F3 en una ecosonografía de hígado, ese ya no es una esteatohepatitis con fibrosis hepática. Pero si no encuentras ni transaminasas, ni un F0, un F1 en una ecosonografía, es una estatosis simple. O sea, ahí todavía no hay fibrosis. ¿Entiendes? O sea, la ecosonografía nos mide la rigidez del hígado y la transaminasa nos mide o nos indica la reacción inflamatoria del hígado. Se están necrosando células hepáticas y se necrosan porque están llenas de grasa.
y entonces las celulitas hepáticas llenas de grasa revientan, explotan y sueltan transaminasas, ¿no? Ese es un poco, en términos prácticos, ¿no? O sea, y en los delgados, añadir ferritina de toma, en los gordos también, pero en el delgado es importantísimo. Si no recuerdo mal, a ver, déjame ver en este estudio que hemos hecho, cuántas veces, a ver, la ferritina. No está acá, no he puesto en el resumen, pero... No, pero esta no, en la delgado está. En los delgados que tienen hígado graso, ahí es bien importante la ferritina. A ver. Acá está. La ferritina tiene 11.8 veces es más frecuente la ferritina en delgados con hígado graso y fibrosis avanzada. O sea que la ferritina es un dato bioquímico importante en delgados, en pacientes delgados que tengan sospecha de esteatohepatitis con fibrosis. Y es un análisis sencillo, ¿no? No es tan complicado. Eso es lo que hemos encontrado. 11 veces más frecuente, ¿eh? que en un delgado que no tenga hígado graso. En el obeso no hay problema, porque en el obeso sí está elevado, pero en el delgado, que no teníamos muchos puntos de apoyo, porque el hígado graso nos imaginamos siempre en los gordos, ¿no es cierto?, en los obesos, pero en el delgado, la ferritina es el que nos da la pista de que puede tener un hígado graso con fibrosis. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muy bien, jóvenes. Les agradezco por su presencia, les agradezco porque hemos podido cumplir, digamos, con la clase. Yo me sentía como que les debía algo, una deuda, pero estaba mal programado. Miren cuánto nos hemos demorado, casi 1 hora y media para hacer esto. Y no he dicho todo tampoco, porque si le digo todo nos quedamos aquí hasta las 11 de la noche. O sea, tampoco es eso, ¿no? No debe ser. Pero valió la pena, ¿verdad, Terrones? Ha valido la pena que hablemos de este tema. Sí, doctor. Aparte es un tema muy recurrente que vamos a ver en las rotaciones. ¿Perdón? Sí, doctor, porque es un tema muy, muy recurrente que vamos a ver en las rotaciones. Claro. Y van a ver todos los días este tipo de pacientes. No hay día de Dios que no veas un paciente que tenga este problema. Te lo digo yo. O sea, la sorpresa que he tenido con esto de los cirróticos, y ahora pues le pongo mucho más alerta cuando veo yo un paciente. Ya no es simplemente un paciente con sobrepeso o obesidad. Entonces todo el mundo cree que los gordos se mueren del corazón. No, se mueren también del hígado y montones. O sea, esa es una cosa que tiene uno que aprender. Muy bien, jóvenes. Así, cualquier cosa que ustedes quieran, si algún tema que les interesa de hígado o de gastro, pero sobre todo de hígado, y quieren que algún día lo repasemos con ustedes en una noche así como para que se distraigan, me avisas con tiempo y preparamos la charla y se la doy, no tengo ningún problema, me encanta hígado. Hemos publicado bastantes cosas de hígado, no solamente en anales, sino también en otras publicaciones del extranjero, ¿no? De manera que estoy a su disposición para ayudarlos en alguna cosa de hígado si les interesa. Y también si quieren empezar su tesis sobre algo, también me ofrezco a apoyarlos y asesoro un montón de tesis, de un montón de maestrandos y doctorandos, porque eso, a mí me gusta la investigación. Y entonces yo disfruto con eso. Así que si tienen algún proyecto de tesis que quieren conversarla conmigo, ver qué me parece, lo que sea, con mucho gusto. Me ofrezco sin ningún compromiso de nada. O sea, simplemente porque me gusta a mí
ayudar a los jóvenes en investigación. Cuanto más gente le guste la investigación, el Perú será más respetado académicamente en medicina. Así de simple. ¿Ok? Así bien. es, doctor. También una última consulta, a ver si me puede pasar su diapositiva por WhatsApp. ¿El qué, perdón? Si me puede pasar su